Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que sea. Gracias por estar ahí, gracias por haberme estado acompañando en todos los videos que he estado subiendo y haberlo estado mirando y poniendo me gusta. Agradecido por todo eso. Espero estarle aportando también algo a ustedes con todo este tema, aunque es un poco confuso todo el tema que estoy tratando. Bueno, como habrán visto al final del video de la semana pasada, el viernes tuve un inconveniente de que se me rompió el carro, se rompió uno de los ejes y lo arreglé en forma provisoria gracias a la ayuda de un señor de José, que él se tomó la molestia de ir a comprar un poco de material para poder solucionar el problema en forma provisoria. Y bueno, ahora vamos a ver, digamos, cómo se resuelve la semana. Veré si trato de resolverlo, digamos, el tema ese, porque el tema es que hay que poner un eje nuevo y bueno, eso cuesta un dinero y la persona que lo tiene que hacer lógicamente tiene que cobrar por hacer eso y está todo perfectamente eso ahí, ¿no? Veremos cómo lo resolvemos. Como le he venido diciendo hasta ahora, vengo tratando un tema que cada día que pasa, cada tema que voy tratando es totalmente improvisado. Estoy tratando siempre de ver qué mensaje está quedando detrás de cada uno de estos textos, digamos, que yo pongo de los sueños. Y lo más complicado de todo esto es que por una forma natural, digamos, hay que usar algo que supuestamente es sutil y está en alguna parte y no es palpable, digamos, pero sí es sensible, o sea, se siente. A diferencia de acá, de esta supuesta vida real que podemos palpar, yo puedo palpar, digamos, el trípode del teléfono, el teléfono o cualquier cosa que yo tenga. El cuaderno, por ejemplo, en mi mano lo puedo palpar, pero en esa dimensión es todo sutil y no se puede palpar. Entonces, y aparte, se va generando en otro sentido de códigos. Entonces, al no entender cómo funciona eso, cuesta también un poco ponerlo en palabras. Y yo trato de hacer lo mejor posible, sin ir demasiado a lo mental y tratando de buscar la forma de lo más espiritual posible, o sea que sea la forma que más conecte conmigo mismo y no con lo exterior, ¿no? Entonces, eso hace que la situación se complique un poco. Pero bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Y voy a hacer un corte ahora. Esto va a ser la presentación que vi esta semana. Ya verán en cualquier cosa, después si quieren saber de qué se trata, en la descripción van a encontrar siempre de qué tema voy a tratar en este video de la semana, así que se pueden orientar un poco. Denme un me gusta si les gusta el video, compártanlo, suscríbanse si no están suscritos. Y bueno, ustedes traten de hacer su propia experiencia. Esto es nada más es como que yo les muestro un poco el camino desde mi propia experiencia cómo funciona. Iniciamos la semana y volvemos de vuelta. Bueno, esta es la introducción. Bienvenido una vez más. Vamos a arrancar con el tema del tema de hoy. Lo que voy a hacer, voy a tratar de leer lo más lento posible y acortar un poco las frases para hacerlo más entendible. Así que voy a tratar de empezar a usar
una nueva otra técnica, digamos, no nueva porque nada nuevo, otra técnica para poder, me molesta un poco eso, que me tocó los ojos. Un método diferente para poder, digamos, llegar más a fondo con lo que quiero transmitir, con lo que quiero decir. Así que paso allí. Comienzo con la fecha. 18 del 5 del 2025. El título de hoy es Cambio de rumbo. Manteniendo el destino, este es siempre el mismo. Los viajes tienen una destinación, aunque sean distintos. Los caminos se diferencian entre sí, algunos son paralelos, sin tener necesidad de juntarse. Cambiar de rumbo es ir al mismo destino por un sendero diferente, con el mismo resultado. El final es solo un punto de referencia. El camino es el divino placer de disfrutarlo. Acá, si ustedes ven el video de la semana pasada, también hay un montón de cosas que se fueron sucediendo. Hubieron un montón de situaciones dentro, o sea, en lo espiritual y en lo externo, digamos, que como que se iban entrecruzando entre ellas, ¿no? Y esto que le llamo cambio de rumbo no es que yo me salga del camino y agarro otro camino o en vez de seguir hacia esa dirección cambio hacia otra dirección o viceversa, no. No es eso lo que estoy tratando de transmitir ahí, sino que el cambio de rumbo en lo espiritual, o sea, cómo yo ese ritmo, ese rumbo que yo traía antes, cómo yo venía manejando esa parte interna de mí, cómo yo ahora como que dentro de un cambio, ¿no? Como que me salgo un poco de esa línea, me corro un poco, sigo hacia adelante, pero no por el mismo sendero, sí hacia la misma dirección, sí hacia el mismo objetivo, pero buscando siempre como un camino lateral, pero no exactamente eso, una cosa similar a eso. Entonces se produce, digamos, ese cambio de rumbo. Y eso significa en sí de que es hacer un quiebre, digamos, en determinadas cosas. Y esto, si lo trasladamos un poco a lo que pasó con mi carro, para que entiendan un poquito qué es lo que les quiero decir con esto. Lo que se rompió, si lo miramos en el plano amplio, en el plano total, por decir así, lo que se rompió fue una rueda, ¿no? Si lo vemos en el plano amplio, lo que se rompió fue una rueda, ¿no? ¿Y se rompió en qué parte se rompió la rueda? ¿Se rompió en un rayo? No. ¿Se rompió en la cámara? No. ¿Se rompió en el neumático? No. Se rompió en la parte más importante de la rueda, que es el eje, es el centro. Ahí se rompió. Entonces, ahí se puso un quiebre. Ese mismo quiebre que me sucede a mí cuando yo le estoy hablando, por ejemplo, cambio de rumbo, o sea, yo hago un quiebre en el rumbo que llevaba, sigo hacia la misma dirección, pero quiebro el sendero ese, o sea, el camino ese, para cambiar a otro sendero, ¿no? Y ese sendero es
lo que estoy haciendo ahora. O sea, todo esto que le llamo investigación entre los símbolos de los sueños y la realidad, eso que venía haciendo antes, cuando yo venía caminando, donde no le daba importancia a eso, sí, le daba importancia a lo espiritual, o cómo funcionaba lo espiritual contra lo mental, le venía dando importancia a eso, de repente cambio a darle más importancia a lo espiritual, o sea, rompo el anterior centro, algo que se rompa el anterior centro, para reunirlo, renovarlo, ese centro, pero desde un sendero diferente. Ese es el cambio que se genera, ese es el cambio de rumbo que se genera. Y al generarse ese cambio, pues me da un poquito la espalda, pero voy a acostar un poquito por él. Al generarse ese cambio, sucede que tanto en lo interior como lo exterior se manifiesta de una u otra manera. En el interior es donde yo empiezo a ver ciertas emociones o ciertas ideas o cosas de la mente en dos campos totalmente diferentes. Y todo lo que sucedió la semana pasada y las semanas anteriores, o sea, esto empezó entre la semana pasada y la semana anterior, que se iban generando como cierta discordancia entre lo que yo quería lograr y lo que estaba sucediendo, ¿no? Y siempre como que se iba armando una diferencia entre una y otra cosa. Y termina, digamos, desemboca en esto y en la rotura del eje. Es como para decir, esto ya está viejo, está gastado, ¡pum!, rómpelo, sácalo, vacíate de eso. Lo que sucedió en ese momento, yo me vacío de una forma totalmente diferente a la que hice cuando inicié el viaje, de una forma más espiritual, más interna. Me vacío de eso que me venía generando, esos encontronazos entre lo mental y lo espiritual. Me vacío de eso, produzco el quiebre. Esa energía es tan potente que también se transmite al eje. El eje quiebra con todo lo viejo, ¿no? Todavía no sé por qué se quebró el eje, por el momento quizá más adelante se lo pueda explicar. Esto no entiendo por qué se quebró el eje. Seguramente la respuesta en un momento la voy a tener, o me la va a dar alguien, o la voy a descubrir yo mismo. Pueden haber diferentes motivos, podemos hacer un montón de conjeturas por qué sucedió. La cuestión es que sucedió. Ahora, ¿qué es lo que generó ese quiebre? Es lo que yo tengo, digamos, que sacar en conclusión. ¿Qué es lo que generó ese quiebre? Y al hacer eso, voy a, digamos, a poder tener más en claro qué fue lo que realmente produjo ese quiebre. Pero hay una cosa que sí estoy seguro, que se trató de algo interno desencadenando lo externo. Y fíjese una cosa, algo interno desencadenando lo externo. Desde lo interno hacia lo externo aparece un individuo y me ayuda a conseguir determinados elementos que me permiten a mí poder continuar moviéndome un poco más para llegar al momento de poder obtener la solución.
Y bueno, yo en ese momento, bueno, hago lo que tengo que hacer, trabajar en la solución, no en el problema, que es algo que les recomiendo a todos. Cuando tengan algo que ustedes le llamen problema, trabajen en la solución, no se concentren en el problema. El problema sí hay que observarlo, ver qué es lo que está generando, cómo funciona, pero no trabajen en el problema, trabajen en la solución. Eso le va a facilitar un montón de pasos en la vida para resolver cosas. Yo cuando sucede algo así, trabajo en la solución. Lógicamente, alguien me ayuda, la ayuda viene de algún lado. O sea, ¿por qué? Porque me concentro en la solución, no me concentro en el problema. Si yo me concentro en el problema, entonces dificulto el ingreso de la solución. Y al dificultar el ingreso de la solución, los plazos entre cuando se generó el problema y se realizó la solución cada vez se alargan más. Pero si tú te concentras en la solución, es como, digamos, el problema que tienes es el pasado, por decir así, y la solución es el futuro. Mientras más te concentras en el pasado, el futuro más se aleja. O sea, mientras más te concentras en el problema, la solución más se aleja. Pero si tú te concentras en la solución, entonces estás yendo al futuro. Y al ir al futuro, lo estás agarrando y lo estás trayendo más cerca, más cerca, más cerca, hasta que lo resolviste. ¿Entiendes cómo funcionan? Y eso es lo que yo estoy en este momento haciendo. Ahora, bueno, está como está, y bueno, ya veré cuándo lo resuelvo el tema ese. Así que bueno, espero que no se haya hecho muy largo esto, y nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. Bienvenido a una entrega más de Realidad de 9010. Mi espíritu, numeral 4. En el video anterior me olvidé decir eso, bueno, hoy se lo pongo, aparte siempre está el banner allá abajo, marcando, digamos, de lo que estoy hablando en este día. Bueno, diré que el tema del eje está en camino de resolverse. Hay una bicicletería de un muchacho que se llama Francisco Ruiz, que me lo repara, que le va a cambiar el eje, y después, bueno, con la ayuda de Pedro y bueno, voy a, digamos, ellos, Pedro me ha tratado de ayudar de alguna manera para poder, digamos, pagar la reparación. La reparación del carro me sale 25 euros. Cambiar el eje, digamos, de la rueda que se rompió, de lo que le hablé ayer en el tema de ayer. Pero bueno, ese ya mañana le hablaré un poquito más de cómo se resolvió el tema ese. Le haré un poquito más una reseña, digamos, cómo se fue resolviendo. Y ya más o menos yéndole explicándole un poco cómo va caminando todo esto. Hay ciertas cosas que voy a hacer, que se vienen generando, digamos, producto de este cambio de rumbo.
donde en ese cambio de rumbo también yo hago diferentes tipos de cambios también en cómo manejo determinadas situaciones de lo que estoy haciendo, ¿no? Mientras tengo que estar acá en Málaga por el tema de salud, tengo que, digamos, ir viendo cómo generar una forma de financiar, digamos, mi estadía acá. En estas últimas semanas, una de las cosas que fue complicando el tema fue justamente ese. Lo fue complicando, se iba resolviendo, sí, o sea, no era que era catastrófico todo para nada. Yo siempre manteniendo mi centro, sin salirme de ahí, siempre estar, digamos, focalizado en de disfrutar, digamos, el estar acá y cómo irlo resolviendo hacia adelante. Así que, por lo tanto, lo fui manejando bien. Y claro, todo eso genera una mezcla de energía que se tiene que, de una u otra manera, desencadenar en algún lado. Y en este caso lo hizo en la ruptura, el quiebre del eje, ¿no? Según lo que me explicó Francisco, es que supuestamente yo perdí algunos rulemanes de adentro y eso generó una fricción entre la parte interna del eje, las paredes del eje, digamos, con el eje en sí, y generó ese quiebre. Pero bueno, ya veré más tarde, preguntaré más cómo fue que sucedió eso y que me lo explique más, y bueno, yo se lo explicaré a ustedes también cómo fue eso. Pero bueno, sin más detalle de eso, vamos a ir al tema de hoy. Hoy el tema es un poco producto de lo que sucedió con todo este tema de la ruptura, lo que fue la semana pasada, la semana anterior, todas las situaciones que se fueron dando. Es como que entra, digamos, a moverse un montón de energía, y esa energía es la que se está, digamos, manifestando en este tipo de cosas, ¿no? O lo que estoy escribiendo. Bueno, sin más detalle, pasamos a la fecha 19/5/2025. El título de hoy es Pánico versus Paz. Pánico reina en el inseguro dormido mental. Corre tras una solución ficticia creada por la idea, representada en el caos buscando un orden. Orden acompañado de una ficticia solución. El mar levanta enormes olas jamás vistas. Grandes embarcaciones abandonan el puerto. La veloz carrera emprendida para llegar a tiempo se detiene dejando ir el último barco. Paz serena, llena de seguridad sabia, detiene la velocidad. Sed la solución frente al problema, la paz frente al pánico, apagando su dominio. En paz baña el eterno sagrado que reina. Paz interior de adentro hacia afuera. Bueno, cuando en el video anterior yo le hablaba de lo que es
problema-solución, ¿no? Cuando nos concentramos en el problema sin buscar la solución o sin ir a la solución y estar en la solución y de esa manera acercar la solución más cercana al presente que alejarla, digamos, a un futuro lejano. Cuando generas todo este tipo de movimiento, de manejo, digamos, de lo que sería concentrarte más en la solución que en el problema, es cuando se empiezan a mover un montón de energía externa que van de una u otra manera integrándose, aún con esas energías, con sus inconvenientes, con sus problemas, digamos, dentro de lo que sería, digamos, la experiencia de cada uno, de cada elemento que compone la solución, porque la solución tiene un montón de elementos. O sea, en una solución a un problema pueden participar diferentes elementos, ya sea individuos que aportan, digamos, energéticamente a lograr esa solución. Pequeños elementos que son parte de la solución y tiempos y situaciones que también son parte de la solución. Entonces, hay un montón de componentes más que están ahí y tú lo tienes que hacer que se unan y atraerlos, ¿no? Pero para poder hacer eso, tu espíritu, en primer lugar, tiene que estar viendo la solución antes que tu mente o tus ojos la vean. Tú tienes que sentir la solución acá. O si tú sientes la solución acá, es que la solución está. Pero si tú empiezas a buscar mentalmente la solución, la vas a estar buscando, no va a estar. Se va a alejar más y más y más, porque estás tratando de organizar desde acá de la mente, no desde acá. ¿Por qué? El campo energético que tenés acá, lo que genera esto de acá, esto hace que cada uno de los que sean participantes de esa solución van a recibir la misma señal, van a recibir la misma vibración. Y cuando ellos sientan esa misma vibración, se va a activar dentro de ellos también y van a empezar a moverse hacia ese lugar, a juntarse con los diferentes otros elementos para crear la solución. Es todo una mezcla de componentes, ya sean humanos, ya sean materiales o lo que sea. Es un conjunto de elementos que se tienen que sincronizar y estar vibrando en la misma, digamos, campo energético. Si no, no se produce. Cuando tú te concentras en el problema, lo que estás haciendo, estás separando aún más, por eso más se aleja, estás separando aún más cada uno de esas energías que son parte de la solución. Las estás alejando, ¿no? Y fue eso, digamos, lo que se generó en este caso. Así que bueno, lo dejo hasta ahí nada más, porque esto continúa. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en el próximo video.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Estamos una vez más acá con Realidad 9010. Mi espíritu, numeral 04. Bueno, como ya le he venido contando, y el tema ya del carro está resuelto. Ayer Francisco le cambió el eje. Me voy a explicar un poquito qué fue lo que sucedió con el eje. Bueno, lo que expliqué un poquito en el video anterior es que al haber perdido, digamos, algunos de los rulemanes, se generó una fricción entre lo que es las paredes internas, digamos, del eje, o sea, perdón, la pared interna del centro donde va el eje y el eje, digamos, el mismo eje. Entonces las paredes rompieron, entonces fueron gastando el fierro hasta que ¡pum!, se quebró. Entonces se quiebra el eje y bueno, hay que cambiarlo. Y gracias a la ayuda, siempre que están ahí atentos a cualquier cosa, de Pedro y Sec, que le enviaron un Zoom a Francisco para que se cobrase la mano de obra, digamos, el trabajo, digamos, de haberme cambiado el eje, digamos, de la rueda que se había roto. Así que ahora, bueno, está poniendo perfectamente. Ahora tengo que hacer unos temas de soldadura, tengo que buscar la semana un lugar donde me hagan una soldadura para reforzar una parte de lo reforzada. Pero bueno, eso es un trámite que tengo que hacer más adelante ahora. Y bueno, ahí se dan cuenta que concentrándome en la solución se empiezan a dar todos los elementos que se necesitan para generar esa solución, ¿no? En sí es tan disperso porque depende de energías totalmente diferentes. La energía, por ejemplo, el repuesto, tiene que aparecer el repuesto, tiene que alguien tener el repuesto, en este caso Francisco. Tiene que estar la energía de Francisco, que tenga el tiempo para hacerlo y la voluntad para hacerlo, porque tiene mucho trabajo. Tiene que juntarse la energía y la voluntad de Pedro, que siempre está atento a todo para ayudarme. Y también la energía y la voluntad de Sec para también ser parte de todo esto, digamos, para poder armar esa solución y atraerla más cercana al momento donde yo estoy. O sea, algo que quizás se pueda haber resuelto en 3-4 días más adelante, ¿no? O por darle un tiempo, por decir así. Trato de que se conecten cada una de estas posibilidades, y al conectarse, al unirse, automáticamente la solución se genera, ¿no? Pero eso es por concentrarse en la solución, no en el problema. El problema ya está, o sea, el eje se rompió, producto de un montón de fuerza energética, digamos, que se van sucediendo, y más algo que ya quizás el carro venía arrastrando, de que venía ya gastándose esa parte del eje. Uy, perdón. Y generó, digamos, ese quiebre. Entonces son energías que se van, digamos, acoplando hasta que llega un momento que ¡pum!, generan el quiebre, y depende cómo tú reaccionas, cómo tú te plantas frente a eso, es como vas a ver la solución o el problema más agrandado todavía. No te olvides que si tú te concentras en el problema se va a hacer más grande. Pero si tú te concentras en la solución y observas la solución y observas cómo está funcionando la solución, en ese momento la solución empieza a buscar los diferentes elementos que necesita
para hacer esa solución una realidad. Pero tú, con tu campo energético, tienes que hacer que estas energías se junten, pues son energías totalmente diferentes. En sí están interconectadas, sí hay una interconexión entre ellas, pero son diferentes. Si vamos de la parte humana, por ejemplo, todos somos diferentes, ya tomando la parte humana. Después, si tomas la parte material, depende del material con el que vas a trabajar, está totalmente diferente. Pero de una u otra manera, tú, yo, cualquiera, estamos interconectados con eso. Solamente hay que buscar dónde se conectan los puntos. Es como un pequeño puzzle o un gran puzzle, donde se conectan cada uno de estos elementos. Y ahí unirlo. Pero para unirlo, tú tienes que ver esa unión como la más pura solución. Tienes que verlo como la solución, no el problema. Tienes que verlo como la solución. El problema ya está, el problema ya fue causado. Ahora tú tienes que ir al encuentro con la solución y traerla al momento donde tú estás. Pero eso lo haces tú. Bueno, vamos a pasar a la lectura del siguiente tema. Hoy es 20 del 5 del 2025 y miren, si ustedes toman los títulos anteriores, miren lo que uno era el cambio de rumbo, el otro era pánico o paz versus paz, pánico versus paz. O sea, estaba como que de algo que cambia, algo que se rompe y cambia, algo que genera pánico, carrera, emergencia, buscar escapar de algo para concentrarte más en la paz y tratar de desde ahí generar la solución. Y el tema de hoy se llama regreso. Es como salir a algo y después volver, regreso, ¿no? Esto es muy cortito. Paso a leer. La actividad se reina suave. La interacción es limitada. La paciencia es una muy buena condición. Debo de usarla con habilidad. La paciencia es una condición esencial de mi alma que valoro en lo profundo. La importancia es tenerla. Para que se den cuenta cómo, a diferencia de muchos videos anteriores, cuando empecé con esto, que me iba llevando a diferentes temas, para entender cómo funcionaba, cómo tengo que yo ver la parte mental en relación a lo emocional. Yo no me voy a cansar de repetir una cosa. Tenemos desde la infancia ese gran combate, digamos, que se le ha hecho a lo que se llama la emoción. Todavía veo gente que trata de ocultar sus emociones y hace esfuerzo muy fuerte por ocultar sus emociones, y sin darse cuenta, aunque en algún momento lo reconocen, les genera mucho dolor, ¿no? Porque es una separación que realmente duele cuando
la forzar, digamos, a separarla de lo que tú eres como esencia, separar la emoción. Yo le voy a contar algo que hasta el momento no se lo he contado, nunca se lo he contado, se lo voy a contar ahora. Yo viví 30 años en un país, sin criticar a la gente, porque no es una crítica a la gente, nada por el estilo, pero donde la emoción es algo que hay que ocultarlo, ¿no? ¿Y qué genera esa lucha por ocultar la emoción? Genera adicciones a drogas, en el caso más extremo, el tabaquismo, el alcoholismo. Hay gente que y bueno, y después hay un montón otro de adicciones que la gente cae producto de tratar de controlar sus emociones y no se dan cuenta que están callando la parte más importante de su alma. Me atrevo a decir la conexión directa con tu espíritu. Después de haber hecho todo esto que yo he hecho, todos estos más de 11.000 kilómetros caminando, todo lo que he vivido hasta ahora, me he dado cuenta, perdón, un poquito de agua, me he dado cuenta de que mientras más expongo mis emociones, es cuando más logros tengo, cuando más contactos obtengo con la gente, cuando dejo que mis emociones libres salgan y se expresen, es cuando yo mejor me contacto con la gente, es cuando yo logro más cosas, porque lo estoy sintiendo, lo estoy expresando, lo estoy emanando, estoy generando confianza, emanando confianza. En cambio, cuando reprimía, digamos, mis emociones, generaba dudas en la gente, generaba desconfianza, generaba que la gente se cuestionara si podían tener algún tipo de contacto conmigo o no. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que sea. Una nueva entrega de Realidad 9010, mi espíritu, numeral 04. Bueno, hoy quiero hacer primero una pequeña aclaración. El video anterior, por lo que se dan cuenta, está cortado, se cortó. Problema, producto de un inconveniente técnico. La batería del micrófono se me terminó justo cuando llegué a esa parte y después todo lo demás que salió no tenía sonido, digamos. Entonces tuve que cortar, así que el video anterior está cortado, ahí donde está cortado, hasta donde llegó, producto de eso. No quise hacer nada más después, no quise hacer ningún otro video para completar, por la sencilla razón de que lo que dije quedó ahí, para mí desapareció, o sea, no era importante o tenía que quedar ahí, por eso lo corté hasta esa parte. Así que bueno, eso ya aclarado, pasamos al de hoy y empezamos con la fecha 21 del 5 del 2025. El título: hacer.
paso a leer. Hacer que algo suceda, hacer que algo cambie, hacer accionar mi proyecto es una decisión. Nace en mi interior y se expande afuera. Hacer de lo mental es diferente que hacer desde la emoción. Los tiempos y resultados son distintos, tanto para mí como para lo que esté dirigido. Hacer es diferente a decir. Decir es rumia mental. Hacer es accionar desde el alma. Ver resultados. Bueno, como están viendo, ya todos los días, digamos, como que van apareciendo temas diferentes, como que la cosa se va yendo por diferentes canales. Lo importante es que entiendan de que lo que yo estoy leyendo son pequeños fragmentos que recuerdo de los sueños y de esa comunicación que se genera en los sueños, ¿no? Por ejemplo, una parte hablo de que hacer desde lo mental es solamente rumia mental. O sea, tú todo lo que planeas hacerlo de lo mental, nunca lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque lo mental siempre te va poniendo diferentes tipos de inconvenientes o trampas que te van a llevar a no ponerte en movimiento para hacer lo que quieras hacer. Por ejemplo, hace 3 años cuando yo empecé este viaje, si yo hubiera hecho caso a la rumia mental y más la rumia externa, digamos, de mis amigos, familiares y todo eso, yo jamás hubiera estado acá. Yo jamás hubiera estado acá conversando con ustedes y contándoles este proyecto que estoy haciendo, este experimento que estoy haciendo ahora, jamás lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque hubiera dejado predominar a lo mental, a lo emocional. Lo emocional es lo que a ti te lleva a hacer algo, a concretar algo, a tomar una dirección, a ver un resultado y después ir a tomar ese resultado. No a buscar. Tú no buscas resultados. Yo no busco tampoco, no busco nada. No me interesa encontrarme con nada, sino yo veo lo que voy a lograr, lo que quiero lograr, y luego trato de localizarlo donde estás y lo sigo y lo voy a tomar ahí. Lo voy y lo tomo. Yo tomo eso que yo me he propuesto lograr. Es diferente a decir que hacer. Lo pasamos la vida, a mí me pasaba lo mismo, o sea, no es que yo no esté exento de todo eso. Me pasé gran parte de mi vida diciendo y queriendo hacer cosas, deseando y queriendo cosas, ¿no? La única vez que logré algo fue cuando decidí dar ese paso hacia adelante, cuando decidí hacer el cambio que era necesario para poder lograr ese objetivo. Si ustedes van para atrás en los videos y empiezan a analizarlo, más allá de que mi lectura sea muy mala, la voy a ir mejorando y por lo visto van a ir viendo que la voy a ir mejorando. Más allá de eso, si tratan de ver exactamente lo que estoy diciendo, es todo un camino que se va marcando paso a paso. Es como si cada noche, cada sueño es un paso que doy, ¿no? Lo que sucede dentro de ese sueño, lo que sucede dentro de ese, digamos, espacio,
lo poco y nada que recuerdo de ahí, que logro traer para poderle comunicar a ustedes, tiene en sí un montón de símbolos, que es lo que yo con el tiempo voy a ir desglosando y entendiendo cómo funciona. Hasta ahora, lo que he ido haciendo, lo que he ido logrando hasta ahora, es parte de eso. Ahora, hoy, en este programa de hoy, le voy a poner un anuncio. Y ese anuncio es que voy a ver cuánto me cuesta hacer un pequeño librillo. Hoy es el video número 33. Es el video número 33 desde que empecé hasta acá. Voy a hacer un librillo con los textos de estos 33 textos. Voy a ver cuánto me sale encuadernarlo y armar pequeño librillo. Voy a ver cuánto me sale, voy a ver qué presupuesto me dan. Y si logro, digamos, un buen precio, voy a hacer pequeños libros que van a ser para poderlo vender y poder, digamos, compartir de manera material un poco más todo esto. Es un pequeño anuncio que le voy a hacer. Primero voy a ver cuánto me sale, pero para que sepan, este video es el último video de cada una de esas páginas del libro. Lógicamente yo voy a continuar con lo mío y cada 33 voy a ir haciendo uno. O sea, cada 33 días va a haber un libro, ¿no? Más allá del otro que estoy escribiendo, que son los primeros 10.000 kilómetros que hice caminando. Ese es otro libro más grande, pero esto solamente pertenece a lo que es esto que se llama Realidad 90-10. Iba a ir con cada numeral de acuerdo a la semana, ¿no? Va a seguir en orden, pero así en forma de papel. Voy a ver cuánto me sale. Y después les comentaré más adelante. Pero lo importante es que ustedes entiendan que ustedes también pueden hacer esto. También pueden hacer. O sea, esto es algo que lo puede hacer cualquiera. No es algo especial o que yo sea un ser especial para hacer esto. No, esto lo puede hacer cualquiera. Lo importante es tener esa valentía de hacer ese viaje interior. Una cosa que tienen que tener bien clara: si el sueño es una pesadilla, entiendan que es mental. Pero si el sueño es una comunicación, un diálogo entre diferentes seres, ¿no? En un ambiente pacífico, en un ambiente sereno, en un ambiente de armonía, entonces ese sueño es del alma, es del espíritu. Tiene un camino totalmente diferente. El sueño mental está infectado por la rumia mental y por lo que es esa supuesta realidad en la cual vivimos, o sea, hackeado por situaciones externas. Cuando ustedes miran la televisión, cuando ustedes miran videos por YouTube o lo que sea, cualquier tipo de canal de comunicación que a ustedes les esté infectando el cerebro, lo que ustedes sueñan después en forma de pesadilla es parte de eso. Entonces, cuando ustedes entiendan que al diferenciar estos dos tipos de sueños, pueden entender si lo que están soñando, si por ejemplo está causando dolor emocional, es porque es una pesadilla. Porque el sueño desde la emoción no genera dolor. Todo lo contrario, te transmite algo, te está transmitiendo una información a la cual tú no tienes acceso sin que no sea de esa manera. Entendiendo esto, espero que lo hayan entendido y bueno, mañana nos vemos con una nueva entrega y gracias por el día de hoy y que tengan un buen día.
Bueno, una vez más, una nueva entrega de Realidad 90 días, Mi Espíritu, y vamos a pasar directamente a la lectura, ¿no? Hoy es el 22 del 5 del 2025. El título de hoy es Habilidad de desplazarse. Habilidad de interactuar en espacios diferentes. Desplazarse dentro de mundos distintos. Es ir y venir con su utilidad única. Ser aceptado e incorporado con naturalidad. Desplazarse libre con total aprobación. Sentir la aprobación libre de condiciones. Observación y la interacción son mi lenguaje. Disfrutar del camino es la esencia. El aprendizaje es el premio del sabio. La sabiduría es la práctica del aprendizaje, el gran premio a la paciencia. Bueno, como de siempre, esto es lo que me queda a mí luego de una noche, digamos, como todas, donde sueño diferentes cosas, se generan diferentes situaciones en el sueño, la cual lo que aparece como recuerdos son pequeños fragmentos donde se genera, digamos, estas palabras que son las que van marcando todos estos textos, y que yo le voy compartiendo con ustedes, y que lo voy a compartir de otra forma más amplia, que ya les voy a explicar lo que estoy haciendo los cálculos para hacer. Porque a medida que voy haciendo esto, voy entendiendo de que, o más bien dicho, voy entendiendo la importancia que es compartirlo con ustedes. Observen una cosa, que todo esto que estoy haciendo es algo totalmente individual. En ningún momento yo le estoy a ustedes hablando de que alguien me está pidiendo que le transmita algo a ustedes, o que transmita algo a alguien, o que interprete algún tipo de comunicación o transmisión de algún mensaje o algún dato. Para nada. Sino que es lo que recuerdo de los sueños, donde yo interiormente estoy haciendo un proceso donde voy observando y buscando dónde se conectan estos símbolos que se utilizan para la comunicación en ese campo, digamos. Y como son símbolos que nosotros no entendemos, o más bien dicho, sí entendemos, pero no desde la parte mental. En la parte mental quizás lo que recibimos ahí es muy poco, pero hay una parte nuestra que sí lo entiende y que comprende esa comunicación, y que mediante ese camino, en el caso mío, por decirlo así, después ustedes verán cuando ustedes prueben ustedes mismos hacer esto, yo les aconsejo que lo prueben, no es tan difícil, no es nada de otro mundo, solamente hay que tener paciencia y no digamos alterarse porque no entienden algo, sino dejarlo que corra, dejarlo que fluya.
en nuestro espíritu hay una simbología comunicativa, por decir así, que es la que comunica con esa parte. Le puede transmitir algunas partes al cerebro, a la mente, pero la mente tarda en entender de qué se trata. Y ese tardío en entender de qué se trata y buscar interpretarlo es donde la mente se pierde. ¿Por qué? Porque la mente solamente va a tratar de buscar la explicación. O sea, si por ejemplo, para dar un ejemplo claro, por ejemplo, la palabra habilidad, la mente va a tratar de explicar para qué sirve la palabra habilidad, qué significa habilidad. Significa que yo o alguien es hábil en algo o tiene habilidades para algo. Un músico para tocar la guitarra, otro para tocar el violín, otro para tocar el piano, otro para tocar la batería, son habilidades, ¿no? Uno es carpintero, otro es mecánico, son habilidades o oficios, ¿no? Entonces, si quisiéramos, si la mente quisiera explicar habilidades, tendría que tener claro de qué habilidad estamos hablando. Por ejemplo, cuando le ponemos con la palabra desplazarse, también la mente tendría que, ¿qué quiero decir con desplazarse? Pero como ustedes ven, acá en ningún momento yo trato de explicar, se lo digo acá ahora fuera de lo que es el texto ese, pero en ningún momento trato de explicar qué es lo que realmente quiere decir, sino lo que está diciendo, lo que se expresó en esa parte, en ese espacio, ¿no? Solamente leer lo que se generó en ese espacio y de ahí ir caminando hacia el punto donde en algún momento, algún día, yo voy a entender cómo funcionan estos mecanismos simbólicos y seguramente voy a poder crear desde la emoción esos símbolos donde yo voy a poder comunicar, inclusive a ustedes mismos, desde lo emocional. O sea, yo, por ejemplo, ahora ustedes verán que estoy tratando de mejorar la lectura para darle otro ritmo y que ese ritmo tenga un contenido más emocional. O sea, que se sienta que esas palabras que yo estoy leyendo, también las estoy leyendo desde acá, no desde acá, ¿no? Por eso ustedes podrán observar que a veces me confundo y digo una palabra que no es la que estoy leyendo y vuelvo de vuelta para decir la palabra correctamente la que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque la mente tiende a creer que es más rápida que el espíritu y quiere ir un paso más adelante, demostrar, no, pero yo soy más rápido que vos, ¿no? Y en ese intento de demostrar esa rapidez, ¿no? Se pierde y comete error o yo cometo error, digamos, de decir una palabra que no estaba escrita ahí y que la tengo que repetir para decirla como está escrita ahí y darle el sentido a lo que estoy queriendo dar ahí. Es una parte. Ahora les voy a explicar una cosa. Estoy viendo precios, ya averiguamos unos cuantos precios. Una cosa es hacer unos libritos chiquitos. Ayer se cumplió el día 33, ¿no? Y pienso hacer cada 33 días, después de los 33 hacer unos libritos chiquitos con las 33, llamémosle parte, digamos, de estos sueños, ¿no? Para tenerlo en papel y poderlo, digamos, leer y poderlos analizar un poquito más. Ahora, estamos viendo diferentes precios, vi uno cuánto me podía salir si hacía un librito con
con la parte de atrás, digamos, engomado, que le llaman, o si no, con espiral como esto, ¿no? Y otra alternativa más barata con corchete, digamos, poner corchete. Y hay otras alternativas también mucho más baratas que eso, pero bueno, la idea es vender y financiarme con eso, ¿no? Y hacer esto y contarle a la gente, mira, yo estoy haciendo esto, tú compras esto, no estás comprando cualquier cosa, estás comprando un proyecto, digamos, un experimento basado en algo que no sucede a todo el mundo, ¿no? Y bueno, explicar un poquito de qué se trata y lograr el interés de la gente. Para evitarme, digamos, tener que estar mendigando, por así, pidiendo plata, ¿no? O algo por el estilo. Sino generar mi propia fuente de ingreso con mi propio negocio y todo eso. Estoy también haciendo un tema de marketing que, bueno, no les cuento más porque corto acá y mañana les cuento más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que estén bien, que les haya interesado el video anterior. Bueno, hoy es viernes, así que le voy a hacer la entrega de hoy, el tema de hoy. Como le he venido repitiendo muchas veces, esto se ha puesto muy interesante porque viene revelando un montón de cosas. Yo estoy haciendo unos cambios que ya pronto ustedes lo sabrán, se lo iré contando. Todo toma su tiempo, no es de la noche a la mañana, pero las cosas se van engranando una tras otra. Así que con paciencia ir avanzando, digamos, cada una de las cosas de lo que estoy hablando. Van a haber diferentes novedades y todas con la tendencia a mejorar la finanza, digamos, para mí, en mi caso, para continuar con este viaje, o sea, para continuar de una forma más cómoda a lo financiero se refiere, lo cual es una parte muy importante, y lograr cierta prosperidad por ese lado es muy importante, digamos, para lograr un mejor efecto, ya que me permitiría a mí acceder a un poco más de tecnología, un poco más de otras posibilidades, digamos, dentro de lo que es técnico y mejorar, digamos, la calidad y las posibilidades de lo que estoy haciendo. Así que bueno, es un poquito de introducción de lo que estoy haciendo. Voy a pasar al día de hoy. Me voy a poner los anteojos y empiezo como siempre leyendo la fecha. Creo que, una vez más repito, esto siempre cuando yo me despierto, o a veces a mitad de noche, en algún momento, me aparece algo relevante que no es mental, sino lo siento acá adentro, o sea, nace acá adentro y me dice que tengo que hacerlo, algo que me indica que es lo que tengo que hacer, que es ese siguiente paso que tengo que dar, y en base a eso yo armo todo el texto después, es eso lo que yo estoy haciendo, o sea, no es ninguna cosa de otro mundo, pero digamos tiene sus, digamos, cosas especiales. Ahora
Si ustedes observan, en ninguno de los textos hay una palabra que la he sacado, digamos, de mi vocabulario, al menos en lo escrito acá. Esa palabra en algún momento le voy a hacer algunas preguntas, a ver si ustedes, los que siguen, reconocen qué palabra es. Una palabra que ustedes usan en forma muy constante. Es una palabra que le genera, más allá de lo que dice, lo contrario de lo que ustedes están diciendo. Y yo no la estoy usando, así que ya veremos cuál es. Bueno, paso a leer lo de hoy. 23 del 5 del 2025. El título de hoy es los 8 seres. Los 8 seres. Paso a leer el tema de hoy. Al paso firme y desafiante llegan 8 seres. Observo interrogante pero sereno. ¿Quiénes son? Su avance es seguro, determinante pero sereno. Estoy en paz. Los observo con expectativa. Su caminar deposita cada paso con amabilidad. Avanzo hacia ello con la misma firmeza, la misma seguridad. Soy determinante. Mi espíritu va en paz. Mis pasos son seguros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La fuerza de la mañana me arrastra hacia esta realidad. Con tal fuerza, difícil de contrarrestar. Fin de la lectura. Esto fue algo que sucedió muy... Tomando un poquito de té. Esto fue algo que sucedió muy, digamos, muy raro, porque fue hoy a la mañana, digamos, y luego de haber visto estos seres que se acercaban hacia mí, sin ningún tipo de peligro, nada por el estilo, sino tenían mucha actitud, digamos, lo que yo llamo actitud, mucho carácter, contrastado con el mío, con mi carácter, con mi actitud. Se podría decir que era un espejo, o mi espejo, digamos, reflejado en 8 individuos, pero no individuos, 8 seres, ¿no? Mi actitud reflejada en 8 seres. Y cuando supuestamente me estaba acercando, o nos estábamos acercando, empieza como un proceso de despertar, o sea, me tenía que despertar a la mañana. Y por más que intentara regresar y seguir durmiendo un rato más, eso fue tan fuerte, o sea, me arrastró con tanta fuerza, que me fue imposible volver al sueño. A ustedes quizás le habrá pasado en algún momento que les sucede eso, pero después tratan de dormir y soñar de vuelta y entran quizás al sueño, o quizás a otro sueño diferente, pero siguen durmiendo un rato más. Bueno, lo mío fue imposible, era imposible entrar en ese nivel de sueño, digamos, donde aún así quisiera dormir un rato más para entrar, digamos, quizás en otra dimensión o en otro plano. Fue imposible, era determinante, me tienes que despertar, listo, y se acabó, ¿no? Y me tuve que despertar, bueno, empecé a desarmar todo dentro de la tienda de campaña, de la carpa, y ya para desmontar todo.
Fue, digamos, muy determinante eso. Lo que sí, como les indico en la lectura, lo que me llamó la atención, salud, fue la actitud que ellos tenían. Si bien en otra ocasión hubiera sido intimidante, más allá que sí tuviera esa carga de intimidación, no era absorbido, digamos, desde mi lado, porque como que había una fuerza protectora innata en mí que impedía, digamos, que yo fuera receptor, por decir así, de ese tipo de intimidación, por decir así, o intento de intimidación. Y por eso, digamos, no se logró ese objetivo, ¿no? Y para mí fue algo natural, algo positivo, digamos, porque al yo ponerme también en el mismo plan, desde más o menos al mismo nivel, era como una señal de marcar de que yo tenía que tener ese implante, esa firmeza en esta realidad, lo cual la vengo teniendo, pero es como que me estaba diciendo, tienes que tener más plantarte más, ¿no? Más firme, tienes que estar más centrado, digamos. Era como un poco un llamado de atención a estar más centrado. Lo cual, cosas que han venido sucediendo durante estos días, en búsqueda, digamos, de sacarme a mí de ese centro, no lo ha logrado, y ha logrado que yo me mantenga más en mi centro. Más o menos eso es de lo que se trata el tema de hoy. Bueno, ya mañana sábado será el último video de la semana. Muchas gracias por lo de hoy y espero que tengan un muy buen día y nos estamos viendo en el próximo video, que ya pronto estará listo. Un abrazo y estamos todos bien. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Bienvenido a una nueva entrega de Realidad 9010, mi espíritu numeral 04. Como verán, es el último día de la semana para mí, o sea, yo lo cuento de esta manera, como el último día de la semana, para otros lo verán de otra manera, es de la forma en cual empecé todo esto, así que lo marco como el último día de la semana para mí. Y darle gracias por los que han visto hasta ahora. Vuelve de vuelta a mantenerse al mismo nivel que antes, la cantidad de vistas, lo cual me parece muy bien. Fue solamente una sola vez que me pasé los 100 en menos de una semana, pero bueno, es así. Esta semana ha sido bastante interesante, porque se han ido dando un montón de cambios, un montón de cosas que yo, como le venía anunciando, vengo planificando. Todavía no estoy completado todo, pero estoy ahí en camino. El tema de hoy es un poco que cierra la puerta detrás mío y abre otra puerta delante mío, ¿no? Es como un pase hacia otro nivel, a jugar a otro nivel, ¿no? Y si ustedes van viendo para atrás, se van a ir dando cuenta que todo ha sido un progreso constante, ¿no? Aunque a veces retrocede, pero después avanza otra vez a pasos agigantados.
Y me está gustando mucho lo que estoy haciendo. Espero que ustedes que lo están siguiendo esto también les esté gustando. Y lo importante es que se animen en algún momento a intentar hacer algo como esto, aunque sea en pequeña escala. Y una sugerencia que le hago, ya sea en el teléfono es más difícil porque la luz te enceguece cuando te despertás y escribís algo, pero tenés un papel, escribís solamente la palabra que se te ocurra, no escribas todo lo que hayas soñado, escribís la primera palabra significante que se te venga. Que esos son los títulos que yo pongo, eso es lo que yo pongo los títulos, ¿no? Y después puedes desarrollarlo si quieres, pero arranca con eso. Y anda viendo cómo cada día te va a ir dando un nuevo título. Y después trata durante el día de ver si algo que sucede durante el día coincide con el título, ¿no? Y si es que te das cuenta que coincide con el título, observa bien lo que sucede, porque vas a hacer una sincronización entre tu espíritu y tú, acá en esto que se llama vida real, ¿no? O el personaje, por decir. Bueno, sin más enredo, vamos al texto de hoy. Comenzamos con la fecha, 24 del 5 del 2025. El título de hoy es El juego. Fin del combate. El ganador toma el mando. El obstáculo fue duro, pero ahora el verdadero juego comienza. Aunque de un lado el jugador tiene y conoce muy bien los símbolos, yo tengo, pero estoy aprendiendo sus significados. Parece desigual a simple vista, pero la desigualdad se diluye cuando yo soy consciente del aprendizaje. El secreto está en disfrutar la desigualdad, en lugar de concentrarme en el objetivo final. El juego ha comenzado. Fin de la lectura. Bueno, buenos días. Bueno, eso es lo que yo les trato de a ustedes explicarles en lo que está sucediendo, de lo que estoy leyendo, digamos. Se hace como un quiebre. El quiebre termina ahora cuando empieza el juego. Yo ya les he hablado varias veces que todo esto es un juego, donde el que maneja el juego conoce las reglas, conoce los símbolos, sabe cómo jugar, sabe cuándo atacar y sabe cuándo retirarse. Tú, que eres el contrincante, no los conoces, no sabes, no tienes la más mínima idea de cómo funciona. Pero, como tú eres un guerrero, y al ser un guerrero, vas a siempre buscar y negociar, sacar tu mercader de adentro tuyo para negociar y entrar en el juego. Y ese guerrero que combate sin atacar, que se defiende sin atacar y que se apoya en el mercader para negociar las alternativas del combate, empieza de a poco a tomar el mando o hacer que el combate no sea tan desigual. Pero el otro que maneja, digamos, lo
por llamarle así, no me gusta usar esta palabra, pero la parte pesada, digamos, la fuerza más pesada del combate, ¿no? Iba a usar otra palabra, pero no la voy a usar. La fuerza más fuerte del combate entiende que tú estás constantemente en movimiento y ubicándote en la posición correcta para no recibir el impacto fuerte, sino entrar a la zona de combate para poder lograr que el otro retroceda. O si avanza entendiendo que se está enfrentando ante un guerrero y no lo tiene que por nada en el mundo pensar que es un simple guerrero. Es mucho más que un simple guerrero. Como decía anteriormente, se han venido casi a los finales de cada semana creando quiebres. Empieza con algo como que me va llevando a algo caótico para luego ir aplanándose y yo me voy, digamos, entendiendo con esto. Lo que les quiero transmitir realmente con esto es que esto es todo un juego. Aún así está dentro mío, pero con la diferencia que como yo estoy entrando a ver cómo funciona o cómo se comunica mi espíritu conmigo, este juego acá adentro es un juego sano, es un juego puro, es un juego constante de enseñanza, donde yo aprendo como discípulo y el maestro está acá adentro. Y cada vez hace un gesto de ataque para ver cómo estoy yo parado, en qué posición estoy yo parado, para poder o contrarrestar el ataque o atacar. Lo cual opto por contrarrestar el ataque, que es hacer que el golpe no llegue, o llegue, si llega no llega, digamos, a tocar. Perdóneme que haga este tipo de simbología acá, porque yo practiqué artes marciales, entonces por lo tanto, siempre cuando yo combatía, siempre veía desde dónde atacaba mi contrincante. ¿Y qué es eso? Desde dónde atacaba mi contrincante. Observaba el humor, ¿no? Observaba el estado de ánimo del contrincante, ¿no? Si el ataque era con temor, inseguro, ¿no? Mi defensa era segura, estable. Si el ataque era agresivo, mi defensa era determinante. O sea, tú entrabas con un golpe y cuando aparecía mi bloqueo, ese bloqueo era firme, era quebrante, o sea, no te tocaba la mano, digamos, el brazo del contrincante, la sacaba fuera, esa agresión, que no me llegara, y siempre estar en mi posición tranquilo y seguro, donde yo no le mostraba a mi contrincante mi estado emocional. Acá es diferente. ¿Por qué? Porque acá son, por llamarlas así, mis supuestas emociones, las que yo siento, con las emociones reales mías. O sea, hay una parte en lo emocional que
es como el hall de entrada, por decir así, para entrar a lo puro emocional tuyo. Entonces, cuando tú estás en el hall, digamos, de entrada hacia ese gran salón, ¿no? En esa entrada tienes que cumplir con determinados requisitos que ni yo los conozco, ni tú los conoces, pero cuando estás ahí, cuando tú estás vibrando y entienden allá adentro, por decir así, la vibración, te van a ir contestando. Y depende cómo esté vibrando, o se van a dejar o se van a acercar. Hasta que va a llegar un momento en que te van a abrir la puerta. Y cuando ese momento llegue, que todavía no ha llegado para mí, cuando ese momento llegue, es cuando yo voy a poder entrar y ser parte de todo ese espacio, ¿no? Perdón, ese espacio divino dentro de mí mismo. O sea, tener y ser consciente de ese campo espiritual dentro mío y encender esa llama aún más y ayudar a encender las otras llamas. Pero primero es ese viaje interior. Por eso yo a ustedes les digo, prueben, hagan ese viaje interior. Es difícil, cuesta, a veces puede ser doloroso al principio, porque te tienes que vaciar de un montón de creencias. Entiendan una cosa, las creencias están acá, no están acá. Hay gente que dice, y no quiero entrar mucho en este tema, pero voy a poner como un ejemplo. Hay gente que dice, o pregunta, ¿crees en Dios? Y yo les contesto, no. ¿No? O sea, yo no creo en ese Dios que tú crees. En ese Dios que a ti te hicieron creer y que a mí en un momento también me hicieron creer, en ese yo no creo. En ese Dios yo no creo. Pero si me preguntan, ¿tú sientes a Dios? Entonces le contesto, lo llevo adentro. Lo llevo adentro. Porque yo soy. Esa es la diferencia entre las creencias y llevarlo adentro, sentirlo acá. Por eso yo hago ese viaje interior. Por eso yo voy acá adentro. La mente la tengo que usar, lógicamente, como tú y como cualquier ser humano en el mundo. Lo tengo que usar porque está para usarla. Pero cuando quiero lograr un objetivo, lo busco acá adentro. Busco acá los caminos a seguir. Acá, les muestro, acá. Los caminos a seguir para obtener mi objetivo. Y desde acá conecto con otros seres, los cuales me otorgan su ayuda, respaldan lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo estoy planteando, porque lo estoy conectando desde acá, no desde acá. Son dos formas totalmente diferentes de conectarse. Bueno, gente, no lo quiero hacer más largo esto, ya me pasó bastante el tiempo que tenía pensado hacerlo, pero bueno, es más o menos eso lo que les quiero transmitir. Y entiendan que esto es mi experimento. Esto es algo muy personal, trata de mí, y no quiere decir que ustedes vayan a tener el mismo resultado. El resultado puede ser totalmente diferente,
pero lo importante que va a estar basado en ustedes, su propio espíritu. Y de esa manera, la conexión entre tu espíritu y mi espíritu va a ser diferente, porque no va a ser mental, es espiritual. Nos conectamos espiritualmente. Hagan el ejemplo que les digo muchas veces. Párense en una plaza, en un parque, en una peatonal muy transitada. Si hay un banquito, siéntense y observen. Solamente se siente observar. Y de pronto, pasado un tiempo, no sé cuánto puede ser, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 10 horas, no sé. No creo que van a estar 10 horas, pero bueno. Pasado un tiempo, va a sentarse al lado de ustedes, o acercarse a ustedes y buscar una conversación con usted, alguien, y esa conversación va a ser interesante porque tanto tú como esa persona están enganchados a la conversación. Yo no le hablo que se le mete, venga un vendedor o alguno que solamente muchas veces estorban, ¿no? Hacen su trabajo, sí, lógicamente, pero muchas veces estorban, ¿no? Es muy invasivo muchas veces. Yo lo veo muchas veces, estoy sentado en el centro y veo eso. Es muy invasiva la actitud que tiene, ¿no? Yo soy muy alérgico a las actitudes invasivas. Y observen. Observen qué es lo que va a pasar. Y es más, cuando alguien venga con una actitud invasiva, ustedes la van a detectar automáticamente. Van a ser amables, van a contestar y todo eso, pero van a sentir acá adentro esa invasión, no acá arriba, la van a sentir acá adentro. Van a sentir que algo no está bien. Y escúchenlo. Pero no traten de interpretarlo o transmitírselo al otro ser de que lo que están sintiendo está bien. De una manera u otra ese ser lo va a recibir. Tú me estás invadiendo. No hace falta que se lo diga. Esa persona lo va a sentir. Lo va a sentir muy fuerte. Y se va a alejar solito. Pero porque ustedes desde acá están transmitiendo. No desde acá. Desde acá. Es una comunicación muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos al comienzo de la próxima semana con otro video. Que tengan un buen día y nos estamos viendo. Bueno, llegamos al final de esta semana de Realidad 9010, mi espíritu, numeral 4. Como ya vieron, ha sido una semana muy interesante, con un montón de cosas que han sucedido, muchas cosas que vienen en camino, que están por suceder, que llevan un proceso, el cual yo estoy, digamos, moviéndome en ese campo para hacer que cada una de las piezas se encaje o haciendo la parte que me corresponde, digamos, para generar esa acción, ese movimiento, ¿no? Así que solamente tener paciencia y yo a medida que se vayan dando las cosas yo le voy a ir comunicando un poco más y explicándole cómo se van dando, cómo comenzó y cómo se fueron, digamos, realizando cada una de estas cosas. Para mí, en lo que respecta a lo que estoy haciendo, este camino es muy importante
porque es una parte, digamos, necesaria y es, lo vamos a llamar así, es una energía necesaria, ¿no? Es una energía que tiene que estar ahí, ¿no? Pero en mi caso, a diferencia quizás que ustedes lo harán, en mi caso yo lo uso como una energía, ¿no? Y al usarlo como una energía se reproduce como una energía, ¿no? Y para que no tengan, no se estén preguntando qué es, a esa energía yo le llamo dinero. Al dinero yo lo tomo como una energía y le doy ese valor. ¿Por qué? Porque si tomo al dinero como un medio o como una necesidad, por ejemplo, como muchos hacen, que es un gravísimo error, tomarlo como una necesidad, tú lo estás desvalorizando. Hay una cosa que tienen que entender. Nosotros, con nuestra energía, le damos el valor al dinero. El dinero, en su forma física o como sea, en su esencia en sí no tiene valor. Ese valor se lo damos nosotros, ¿no? Pero cometemos el error que a la vez también en presencia nuestra lo desvalorizamos. Lo ponemos como un, llamémosle así, objeto necesario. Entonces, como lo vemos como un objeto necesario, se transforma en un objeto escaso. Pero cuando le damos el valor energético, de acuerdo a la energía que nosotros tengamos, es como esa energía va a venir. Y ahí suceden cosas mágicas. Aparece gente, aparecen situaciones mágicas que tú te quedas, pero ¿y por qué esto? Y en vez de ¿por qué esto?, da las gracias. ¡Wow! ¡Qué bien! Tómalo con energía. Tómalo con esa misma energía que viene. Multiplica esa energía. Te vas a dar cuenta que esa energía se va a multiplicar. No lo veas como algo necesario, velo como algo energético, que te ayuda a ti a avanzar. Eso energético que te permite a ti fluir en este campo. Cambia el sentido y te vas a dar cuenta que al cambiar el sentido también vas a cambiar el resultado. De acuerdo a cómo tú ves las cosas, es como las cosas se van a presentar ante ti. Si la ves, si ves el problema se va a hacer más grande. Pero si en lugar de concentrarte en el problema, ves la solución y actúas en la solución, vas a llegar a un punto donde vas a mirar atrás y vas a mirar, ¿y a dónde fue el problema ahora? Se disolvió. Ya no era un problema. ¿Pero por qué? Porque te concentraste en la solución. Y la solución puede ser 1, 2, 3, 4 cosas diferentes, presentarse de diferente manera. Pero todo depende de cómo tú lo veas. Tú lo ves como se manifiesta. Lo ves como un problema, ese problema crece. Lo ves como una solución, la solución aparece. Y no una, muchas, porque es así.
Yo siempre pongo, este es un ejemplo un poco tonto, pero lo pongo siempre. Yo llevo más de 11.900 kilómetros caminando, durmiendo en mi tienda de campaña, en un parque, en la calle, en donde me toca, donde me siento cómodo y tranquilo para armar mi tienda de campaña, ¿no? Tú duermes en un departamento, tienes una cama, una ducha, puedes calentar café a los 5 o 10 minutos de haber calentado agua, a veces más rápido. Tú tienes tu café y te estás tomando tu cafecito, ¿sí o no? Pero sin embargo, tú te levantas a la mañana y ya arrancas con un montón de problemas. Ya tu vida es una bola grandota de problemas que al final del día no te cabe en ningún lado, te tapa la bola. ¿Te acuerdas la diferencia? No te estoy diciendo que hagas esto. Ojo, no estoy diciendo que hagas esto. También te estoy diciendo que desde donde tú te pones, o te pones en la solución o te pones en el problema. Y me haces, sí, pero lo que pasa es que yo tengo un montón de problemas. ¿Qué sabes tú? ¿De qué estás hablando? ¿Qué entiendes? Tengo que pagar la cuenta, tengo que pagar... ¡Pum! Y explota. ¿De qué te sirve? Lo que te quiero decir es que tú creas el problema. Tú creas eso que eres. También puedes crear lo otro. Eso que te gustaría hacer. Lo puedes crear tú. Es muy simple. Tú puedes crear lo que quieres ser. Pero lo tienes que crear tú y nadie más. No depende de lo que yo diga o de cualquier otro youtuber o que esté hablando en las pantallas diga. No, depende de ti. Y de hacer ese viaje interior. Voy a ser muy rompebola con ese viaje interior. Porque esa es la llave. Acá adentro hay un gran tesoro. Un gran tesoro. Y hay uno solo que lo puede descubrir. Y ese eres tú. El único que lo puede descubrir. Nadie más. Nadie te va a ayudar a descubrir. Olvídate de esto que te dicen, que hago curso, como si yo me pusiera aquí, voy a hacer un curso de tal y tal cosa y te voy a ayudar a entrar. No, olvídate. Olvídate, eso no existe. Eso es hackeo mental. Estás haciendo crear tu mente y tu mente cree de que ese es el camino. Tu mente razona, está razonando. Está analizando, es analítica tu mente. Por eso te venden cualquier cosa, porque te lo están haciendo de esa mente analítica, de esa mente razonable, de las creencias que están en tu mente. Por eso te venden cualquier porquería. Pero, porque está acá, está en tu creencia. Pero cuando tú haces tu viaje interior y empiezas a sacar de acá adentro ese tesoro que tienes acá adentro, es ahí cuando cambia afuera. Un abrazo grandote, nos estamos viendo y gracias por esta semana. Nos vemos la próxima semana con otro video más, pero que tengan una buena semana y gracias a todos. Jag träffade en trevlig kille som heter Hans.
Han gick där på vägen en vandrande man, någon som alla ville ta i sin famn. Han var så snäll, han var så god, alla älskade han just nu. Det var så kallt och alla frös, men Hans han ville ha en tös som han kunde värma sin heta kropp mot. Så jag bjöd in han på en liten ormgrop. Ja, tack så mycket, Så bra! vi satt där tillsammans, vi tog oss en bärs, vi älskade varandra, vilken jävla fest. Men Hans han vandrar vidare genom livet just nu, och Hans, vi älskar dig så. Åh lilla Hansen, lille gubben min, jag älskar, hoppas du stannar en stund till. För ingenting är bättre än det du sa, alla vackra ord du lärde mig den dag. För Hans han ger mig kärlek, Hans han ger mig ro, han ger mig någonting jag aldrig någonsin känt förut. Så jag ber dig nu lilla Hansegubben, kan du stanna kvar? Yes! Och dricka 10-15 öl med mig. Så Wow. vore du helt underbar. Arriba, arriba, el toro.